Entonces, recordemos lo que estábamos viendo la clase pasada. La clase pasada estábamos viendo estados puros y dijimos básicamente que un estado puro se define matemáticamente con un operador estado que se denota con la letra ρ y que está definido como el producto exterior entre dos vectores estado. Entonces, ustedes ponían acá un bra y después ponían el ket. Y dentro de este bracket, pues está precisamente los operadores estado, lo ponemos así, los, bueno, ahí llegó Hosman, los estados físicos, lo ponemos así. Dentro están los estados vectoriales o los estados físicos como usualmente los han usado ustedes en mecánica cuántica. Nosotros ahora queremos es usar este operador estado, ¿no? Entonces, bueno, les mencioné que había tres maneras de caracterizar un operador estado. Entonces, ¿cómo lo caracterizamos? Caracterización. Eso quiere decir tres formas de identificar cuándo un operador es un operador estado, ¿cierto? Además, recuerden que este operador, entre una de las propiedades que yo les di, es un operador autoadjunto, ¿cierto? Y les di otras propiedades del operador, pero bueno, ahorita vamos a mirar más bien cómo se caracterizan. Una de las formas de caracterizar el operador estado es a través del valor promedio de un observable físico. Entonces, si ustedes tienen, bueno, en general de una variable dinámica, si ustedes tienen una variable dinámica que la denotan con la letra R, ¿cierto? Y calculan su valor promedio, entonces recuerden que el valor promedio estaba definido como la traza del operador estado multiplicado por el operador que representa a la variable dinámica, que por lo general, pues, para nosotros es un operador lineal autoadjunto porque a nosotros solo nos interesa los observables físicos, ¿cierto? Entonces, aquí, si esto es un estado puro, entonces la traza de ese operador debe tener la siguiente forma, debe ser esto. Aquí ponemos el observable y aquí ponemos de nuevo el estado. Entonces, para un estado puro únicamente, es decir, que tiene esta forma funcional que yo les puse, les pongo aquí, esta forma funcional que está acá, el valor promedio de una variable dinámica tiene esta forma. Pero esto es válido únicamente para estados puros. Si el estado fuera un estado general, que es algo así como una combinación de estados puros, entonces esta expresión en general sería distinta, ¿no? Sería diferente. Entonces, esta es una manera de caracterizar un estado puro, que usted calcula el valor promedio de un observable y obtiene precisamente este valor esperado que está aquí, este valor esperado en el estado que forma parte del producto exterior del operador puro. Esta es la primera manera, pero hay otras maneras también para verlo. La segunda manera, ponemos aquí un numerito, vamos acá primera manera, sí. La segunda manera es la siguiente. Entonces, tomando en cuenta que este operador tiene esta forma, esta es la forma de un operador proyección. Entonces, también si se satisface esta propiedad, entonces este operador es un buen candidato para representar un estado puro. Un estado puro. Porque miren que este estado puro tiene la forma de un operador proyección que nosotros habíamos discutido ya antes, ¿no? Entonces, este operador es idempotente. Por lo tanto, si yo tengo un operador idempotente, es un buen candidato para representar un estado puro. Un estado puro. Si en cambio nosotros tuviéramos una combinación lineal de estados puros, esta propiedad no se va a satisfacer en general, ¿no? Si ustedes piensen en una combinación lineal de varios estados puros y sáquenle el cuadrado, ¿no? Evidentemente no se va a satisfacer esta idempotencia, esta propiedad. Entonces, esto es para estados puros, aunque es válido también en general para operadores proyección, ¿cierto? Los operadores proyección. Y una tercera forma que nosotros vimos, una tercera manera que estábamos discutiendo la clase pasada, es el hecho de que
la traza, la traza de ρ al cuadrado, es igual a 1. Es igual a 1. De nuevo, esto es válido únicamente para estados puros. En general, para un estado no puro, para un estado que es una combinación convexa de estados puros, en general esto no se satisface, ¿no? Lo miramos. Revisemos que para estados no puros, lo ponemos así, no puros, que por lo general en la literatura se les denomina estados mezcla, estados mixtos, pero que pues es una mala denominación. Ahorita les muestro por qué, ¿no? Pero digamos en muchos libros los llaman así, ¿no? Estados mixtos o estados mezcla, a los estados no puros. Pero no es muy buena esa denominación, ¿no? Es mejor llamarlo un estado general o un estado no puro. Pero ahorita les digo por qué no. Entonces, revisemos que para estados no puros no se satisface la propiedad 3, ¿cierto? Miremos la propiedad 3. Las otras son obvias. ¿No? Y ya habíamos hecho estos cálculos. La propiedad 3 sí, pues hay que revisarla un poquito, ¿no? Entonces, primero, usando la propiedad siguiente, entonces una de las propiedades que les di la vez pasada, entonces esta propiedad, recuerdan que los autovalores asociados al operador estado variaban entre 0 y 1, tienen que ser mayores o iguales que 0 y tienen que ser menores o iguales que 1, tomando en cuenta que representan pues amplitudes de probabilidad, ¿no? Entonces están entre 0 y 1. Aquí, usando esta propiedad, uno se da cuenta de lo siguiente. Se observa lo siguiente. Entonces ustedes observan que de aquí, si multiplican a ambos lados por ρ sub n, es decir, cogen acá esta cantidad que está acá y la multiplican por la derecha por el mismo operador, o sea, por ρ sub n a ambos lados, entonces obtienen en general esto que está aquí. Así, ¿cierto? Ρ sub n, entonces es en general, para un estado general, ρ sub n al cuadrado es en general menor o igual que ρ sub n, ¿cierto? Simplemente multipliqué aquí a la derecha por ρ sub n y obtuve esta desigualdad. Miren que entonces el caso de un estado puro es un caso particular, ¿no? Rho cuadrado igual a Rho es un caso particular, porque recuerden que de aquí se concluye que los autovalores, esto yo se los mencioné en la clase pasada, los autovalores también para un estado puro, los autovalores también satisfacían las mismas propiedades, ¿no? Entonces acá teníamos esto también, para un estado puro únicamente. Pero miren que en general, estos son los autovalores, ¿no? También satisfacen la misma propiedad. En general, esto no se tiene, ¿no? Para un estado general cualquiera, miren que los autovalores al cuadrado son menores o iguales que el autovalor, en general, para un estado que no es puro, ¿cierto? Y entonces esto tiene como consecuencia, vamos aquí, como consecuencia, ustedes observan lo siguiente, ahora toman la traza de un estado general, ¿cierto? Ya no piensan en un estado puro, sino un estado cualquiera, al cuadrado, toman esta traza y miran qué se obtiene. Si ustedes hacen esta traza, se van a dar cuenta que esto les va a dar la suma de los autovalores al cuadrado, así. Esto da la traza, ¿no? Recuerden que uno toma la traza cuando hace una suma de los elementos diagonales. Entonces ustedes siempre tienen que hacer el valor esperado del operador que esté dentro en los autoestados del operador, pero solo la parte diagonal, y luego suman, y cuando suman, pues obtienen esta cantidad que está aquí, ¿no? Porque este ρ, pues aplica sobre el autoestado y obtiene este autovalor al cuadrado. Entonces, no sé si, digamos, esta suma
si es evidente cómo sale. Ya lo he hecho varias veces, pero no, digamos, no me importa repetirlo una y otra vez mientras no sea evidente, ¿no? Mientras sigan teniendo dudas, pues yo vuelvo y hago los cálculos. O si es claro, ¿por qué vale esta suma? ¿Por qué se obtiene? Profe, buenos días. ¿Será que usted Buenos puede días. realizar esa? Qué pena la tardanza, profe. Tuve No, no hay problemas con el problema. internet por el apagón. Sí, todo Profe, el ¿será que mundo. usted puede hacer esa suma? Qué pena. Sí, sí, claro. Esa es la Gracias. idea, ¿no? Digamos, me van preguntando cada cosita que no entiendan. Si necesitan que detalle paso por paso cada cosa, lo más mínimo que sea, me lo dicen y yo lo hago porque la idea es, vamos, la idea de este curso ya no es lo mismo de los demás cursos de pregrado, ponerse ahí a dar tema y evaluar y ya no. Es más que aprendan bien cada detalle estas cosas, ¿no? Entonces, si tienen algún problemita, pues me van diciendo y yo voy resolviendo esto, ¿no? Entonces tenemos que llegar aquí, tenemos que llegar acá. Pero entonces lo hacemos paso por paso. De nuevo, la traza por definición es esto, es una suma de los elementos matriciales de un operador. Esto es un operador, ρ al cuadrado es un operador. Cuando ustedes hacen la suma de los elementos matriciales, obtienen la traza. Los elementos matriciales se calculan así. Ustedes cogen los vectores que son base, los vectores que son elementos de una base del espacio vectorial y uh, calculan esta cantidad, este valor esperado. Este valor esperado es un elemento matricial. Es la manera en la que uno calcula los elementos matriciales de un operador. Es decir, cuando es su representación matricial, tiene que hacer este tipo de cálculos, ¿no? En general, aquí n es distinto en los dos lados, ¿no? Aquí ponen m y aquí ponen n, y eso les da un elemento matricial arbitrario del operador que tengan acá en medio, ¿no? Esta es la manera de calcular la representación matricial de cualquier operador, no solo este. Hacer este valor esperado. Esto me daría el elemento matricial nm, ¿cierto? Pero como yo voy a tomar la traza únicamente tiene los elementos diagonales de la matriz. Entonces ustedes tienen que poner en ambos lados el mismo índice, n aquí y n acá. Y esta es por definición la traza de un operador. ¿Cierto? La tienen que calcular así. La suma de sus elementos diagonales. Tienen una matriz y van sumándola por la diagonal, toda la diagonal, ¿no? Entonces, haciendo esto, uno puede evaluar el operador aplicado a este autoestado. Recuerden que estos autoestados que aparecen aquí son todos ortogonales y forman una base vectorial, ¿sí? Nosotros ya habíamos discutido eso. Los autoestados de un operador hermítico, recuerden que ρ es hermítico y ρ cuadrado también lo es, ¿cierto? Los operadores los autoestados de un operador hermítico forman una base completa, Y entonces estos autoestados generan todo el espacio vectorial, y además son ortonormales en general. En todo caso, este es un autoestado del operador ρ cuadrado. Cuando ustedes aplican ρ cuadrado sobre el autoestado, pues es aplicar dos veces ρ, ¿no? Una seguida de otra. ρ por ρ. Si aplican ρ sobre el autoestado, obtienen el autovalor. El autovalor que van a obtener, pues es el ρ sub n, que nosotros hemos estado poniendo como autovalor. Entonces ustedes escriben esto de la siguiente forma. Aplican entonces este operador aquí al ket y obtienen su autovalor. El único cambio que tengo que hacer es este, ¿no? Pongo un n acá. Porque ahora apliqué sobre el autoestado, obtuve el autovalor. Pero los autovalores de un operador hermítico son números reales. Son números reales y entonces pueden salir de aquí del producto escalar que está aquí, ¿no? Todo esto es un producto escalar. Son números reales y entonces salen de ahí. Entonces ustedes pueden coger todo este número y sacarlo del producto escalar porque es un número. Entonces lo sacan de acá. Lo sacan y lo ponen aquí. No lo pueden sacar de la sumatoria porque ese número depende del índice, ¿no? Del índice de la sumatoria. Pero sí lo pueden sacar del producto escalar. Ahora les queda este producto escalar, pero este producto escalar, lo escribo un poquito mejor,
ustedes saben cuánto vale porque estos son estados ortonormales. ¿Cuánto vale este producto escalar? Ah, no, no era necesario. Así. ¿Cuánto vale este producto escalar? ¿Ese tiene que dar uno, Pues si profe? son producto base, no es un delta. Este sí es 1 porque mire que los dos índices son iguales. Cuando los índices dan diferentes o están diferentes, por ejemplo, si pongo un M acá, ponen la delta de Kronecker. Ok. Delta NM si estamos en un espacio discreto o la delta de Dirac si estamos en un espacio continuo. Pero si los Vale. índices son iguales, pues ya vale 1, ¿no? Entonces acá los índices son iguales y entonces vale 1 y se obtiene el resultado que les quería mostrar, ¿no? Entonces miren que esto lo van a tener que hacer varias veces, entonces es bueno que lo vayan mirando, ¿no? Lo vayan mirando porque estoy pensando en mostrarles cómo se preparan estados en la práctica y bueno, ir un poquito más a la aplicación, ¿no? De ciertos experimentos, entonces este tipo de cosas se hace seguido, ¿no? Se hace seguido. Entonces acá simplemente siguen este procedimiento hasta que llegan al resultado. Pero, noten que, aquí notemos que tomando en cuenta esta desigualdad que yo acabo de escribir acá, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo escribir esta suma, que es la traza de ρ cuadrado, como igual que la suma con los autovalores lineales, ¿no? Elevados a la 1. Usando esta cantidad que está aquí, ¿no? Que es válida en general para un autoestado, perdón, para un operador no puro o para un operador general, ¿cierto? Uno tiene esta identidad, esta desigualdad. Esta desigualdad es válida para cualquier operador estado. Rho n cuadrado menor o igual que rho n, y entonces lo mismo pasa con la suma, ¿no? Si este elemento es menor que este, cuando ustedes van sumando uno por uno, la sumatoria también debería ser menor o igual para un estado general, Y entonces nosotros nos damos cuenta además que aquí esta suma, sabemos cuánto vale. ¿Cuánto creen que vale esta suma? La sumatoria de todos los autovalores, Rho sub n, ¿cuánto vale? Aunque yo también lo había demostrado, ¿no? Pero sin... Ese también tiene que ser Ese es 1. 1, ¿no? 1. Son valores 1 comprendidos porque entre 0 y 1. ajá, Utilidad. es 1, ¿no? Es 1 porque estos son amplitudes de probabilidad. Recuerden que esto representa la probabilidad de que algún evento ocurra, ¿cierto? Y cuando uno suma sobre todas las probabilidades, le tiene que dar 1. Pero esto ya lo habíamos discutido también, ¿no? Entonces, eso quiere decir, aquí lo escribo, por lo tanto, lo que nosotros estamos observando aquí es que la traza de ρ cuadrado, es en general menor o igual que 1, ¿cierto? Porque esta cantidad que tenemos aquí a la derecha, pues es la traza de ρ cuadrado, ¿no? Y acabamos de ver que esto era menor o igual a esto, pero esto es igual a 1, ¿no? Como consecuencia, la traza de ρ cuadrado en general es menor o igual que 1. Es decir, des en cuenta que esta propiedad de los estados puros solo es válida para un estado puro. La igualdad se tiene únicamente para los estados puros. ¿Por qué la igualdad se tiene únicamente para los estados puros? Porque, de nuevo, un estado puro se caracteriza porque su autovalor al cuadrado es igual al autovalor, o el operador al cuadrado es igual al operador, es decir, son idempotentes. Aquí, cuando se tiene la igualdad, únicamente cuando el estado es puro. Únicamente cuando el estado es puro. ¿Sí lo ven? Aquí. La igualdad se tiene únicamente para estados puros. Porque solo para estados puros se satisface que ρ n al cuadrado es igual a ρ n. Es una de las propiedades de los estados puros porque los estados puros son idempotentes tomando en cuenta que además son un operador proyección, ¿no? Es de esta cantidad que sale aquí. Entonces, solo esta identidad solo se tiene para estados puros. Para un estado general, que es una combinación convexa de estados puros, no se tiene, ¿no? Se tiene en general es esta desigualdad que está aquí. Para un estado general. La igualdad es para los estados puros. ¿Listo? Y bueno, aquí hay un lema que también es importante que ustedes lo conozcan.
que lo podemos usar más adelante, entonces los voy a poner lema. El siguiente lema. Para cualquiera dos estados, ¿cómo se escribe? No, para empezar, para dos estados cualquiera. Dos operadores estado. Cualquiera. Y entonces imagínense que tienen aquí un row i, ¿cierto? Dos operadores cualquiera, un row i y también un row j para dos operadores estado cualquiera. Se satisface esta propiedad. Vamos a escribirlo así. La traza de row i por row j es menor o igual que 1 y es mayor o igual que 0. Así. Que no es más que una generalización de lo que acabo de obtener acá. Recuerden que estos operadores siempre son mayores o iguales que 0, ¿no? Que sea mayor o igual que 0 no es ninguna sorpresa porque lo que tenemos dentro, estos operadores están definidos de tal manera que son positivos, una de las propiedades que yo les mencioné antes, ¿no? Pero lo ven de aquí, si sus autovalores son positivos, entonces el operador completo, de acuerdo con el teorema espectral, es también positivo. Entonces, un momentico. Entonces, de ahí sale el hecho de que sea positivo, ¿no? Porque los operadores son positivos. ¿Y por qué es menor o igual que 1? Bueno, por las mismas razones que están aquí, ¿no? Si ustedes toman la sumatoria, la sumatoria individual vale 1, ¿no? Aquí les va a aparecer una sumatoria idéntico a lo que aparece acá, ¿no? En vez de rho cuadrado, pues sale rho i por rho j, salen sus autovalores, salen acá multiplicando, y en fin. Todo eso tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, este lema, pues es fácil de ver, ¿no? Ustedes simplemente comparan con lo que yo acabo de hacer y se dan cuenta que en general es válido, ¿no? Este lema que está aquí no es difícil verlo, no creo que necesite mostrarlo, ¿no? En todo caso, lo que estamos observando nosotros con estas cosas que les estoy mostrando es que en general los estados puros son en un cierto sentido más fundamentales que los estados no puros o los estados generales. Tomando en cuenta que primero, para un estado puro, su representación espectral es el mismo estado, ¿cierto? Segundo, satisface ciertas propiedades que no satisfacen en general los demás operadores. Miren que esto que yo puse aquí es válido para estados puros, pero en general para un estado que sea una combinación convexa de esos estados puros no es válido, ¿no? Estas propiedades son válidas para estados puros, no para estados generales. Recuerden que un estado general, por el teorema espectral, ustedes lo pueden escribir como una combinación convexa de estados puros, ¿no? Imagínense un operador cualquiera. Siempre se puede usar el teorema espectral y el teorema espectral es una suma de operadores proyección, ¿sí se acuerdan? Entonces, en general es una suma de estados puros, una combinación lineal de estados puros. Por lo tanto, estas propiedades son válidas para estados puros y eso hace que un estado puro sea más fundamental que un estado que no es puro, ¿cierto? Los estados no puros se pueden considerar como una especie de mezcla estadística de los estados puros, pero la palabra mezcla no es una buena palabra para llamar a los estados generales, ¿no? Recuerden que, vamos, tal vez para que no, ¿dónde? Acá lo escribo aquí, donde el estado general, vamos, cualquiera de estos, rho i, se puede escribir como es un estado general, se puede escribir como una combinación lineal de estados puros, ¿no? Entonces recuerden que esto tiene una representación espectral. Esto no es más que el teorema espectral. Entonces acá ustedes ponen ponen el rho sub n, ponen acá el i, es decir, ponen su representación espectral. Y acá ponen productos exteriores de ciertos estados, que son los estados base. Se lo ponen así.
¿cierto? Esta es la representación espectral en un espacio discreto. No, no lo estoy haciendo en un espacio continuo, pero ustedes saben que en un espacio continuo solamente generalizamos esto. Entonces miren que un operador en general, un operador no puro en general, es una combinación lineal no convexa, perdón, convexa, una combinación lineal convexa de estados puros, porque este producto exterior es un estado puro. Pero aquí estoy sumando en n. Y esa suma, pues depende de la dimensión del espacio vectorial. Por ejemplo, puede ir desde 1 hasta infinito si el espacio es de dimensión infinita. O si tiene alguna dimensión, pues ponemos la dimensión acá, la d, o una n, ¿no? En todo caso, como no estoy especificando la dimensión del espacio vectorial, solamente dejo este índice n, ¿no? Pero des en cuenta, digamos, del teorema espectral que un estado, un operador estado en general se puede escribir como una superposición de estados puros. Y entonces el estado puro es más fundamental en ese sentido que cualquier otro operador estado. Es más fundamental y las propiedades que yo les puse aquí, estas tres propiedades que me caracterizan un estado puro, son únicamente válidas para este tipo de estados puros, ¿no? Que es un solo producto. Se escribe como un único producto exterior de dos vectores base, ¿no? ¿Sí lo ven acá? Entonces es más fundamental, es más fundamental. Por esta razón, en varios textos se suele llamarle a los estados, a los operadores estados en general, se les suele llamar como estados mezcla o operadores mezcla, operadores estado mixtos, etcétera, ¿no? Se les suele llamar así. Pero pues esta denominación en realidad no es una buena denominación, llamarlos un operador mezcla no es en realidad lo más preciso, porque la representación de un estado no puro como una combinación convexa de estados puros, que es lo que tenemos aquí, no es única, no es nunca única. De hecho, existen infinitas posibles combinaciones. Es decir, esta representación que está aquí no es única, sino que yo puedo encontrar infinitas representaciones para este operador no puro, en términos de operadores puros. Y eso pues no debería sorprenderlos porque recuerden que uno puede cambiar de una base vectorial a otra cuando quiera, ¿no? Ustedes siempre pueden pasar de una base linealmente independiente a una base ortogonal, de una base ortogonal a una base normal, de una base ortogonal de un tipo a otra base ortogonal de otro tipo. Como no es sorprendente que esta expansión no sea única, ¿no? Esta expansión no es única. Esta expansión, dependiendo de cuál es la base del espacio vectorial que yo elija, puedo hacer combinaciones lineales entre los vectores de la base y obtengo otra expansión, ¿no? Otra expansión. Pero para que lo entiendan un poquito más, lo que les estoy diciendo, pues miramos un ejemplo. Entonces, ejemplo 1. Pues consideremos el siguiente operador. Consideremos el siguiente operador. Entonces, ahora vamos a considerar este operador, un operador Rosubach, que es igual a, vamos a poner aquí el ket con un estado U, A por U, más la raíz cuadrada de, bueno, no, sin la raíz cuadrada. Hágalo más bien así. 1 menos A de, aquí me faltó el qué. El bra, ¿no? Porque esto es un operador estado. Entonces ponemos aquí esta combinación lineal de dos vectores U y B, que son dos vectores de una base vectorial, ¿no? Y son vectores que son ortogonales y que tienen norma unidad, porque forman parte de una base vectorial. Entonces imagínense que ustedes tienen un espacio de dimensión 2, donde los dos vectores son estos, U y B. Los vectores de dimensión 2 representan siempre, o por lo general en física, ¿cierto? Para nosotros en mecánica cuántica, está representando una partícula con spin semientero, ¿no? Con spin 1 medio. Entonces acá podrían poner 1 medio y menos 1 medio, menos 1 medio, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar así en general. Esto U y B son entonces dos vectores de un espacio vectorial de dimensión 2, por lo tanto están
son ortogonales y son normales, están normalizados. Mientras que A, pues evidentemente representa una amplitud de probabilidad y por lo tanto, esto pues lo escribo, pero es obvio, ¿no? A tiene que estar entre 1 y 0, ¿no? Así. Porque representan amplitudes de probabilidad. Entonces, si yo quiero que el operador sea un operador mezcla, de hecho no debería poner menor o igual, ¿no? Para que el operador no sea puro, mejor no pongo el igual. No pongo el igual porque si no me da un operador puro, ¿no? Como un caso particular. Entonces, para que este operador sea precisamente un operador no puro, o sea, que definitivamente sea un operador no puro, miren que no pongo el igual. Así me aseguro que definitivamente se tiene que tener esta mezcla de estos dos operadores puros. Si llego a poner acá menor o igual que 1, entonces a veces A podría tomar el valor 1, 1 menos 1, 0, y este término se me cancela. ¿Y qué me queda? Pues como un operador puro, ¿no? En cierto límite. Pero no quiero que este sea un operador puro, sino quiero que sea un operador no puro o un operador general. Y entonces, por eso mejor le quito la igualdad aquí. ¿Listo? Y acá, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a definir dos vectores. Definamos ahora dos vectores de la siguiente manera. Entonces, si ustedes definen este par de vectores ahora, vamos a poner ahora sí un ket. El ket x igual a la raíz cuadrada de a multiplicado por el ket con el vector u más la raíz cuadrada de 1 menos a multiplicado por el ket con b, ¿cierto? Con el vector b. Es decir, si ustedes definen dos nuevos vectores que son combinaciones lineales del vector u y el vector b, entonces pueden cambiar de base vectorial. Es lo que estoy haciendo. Que uno siempre puede cambiar la base vectorial. Entonces la voy a cambiar de manera explícita con estos dos vectores. Aquí a este otro lo llamo y y aquí sale esta otra combinación lineal. Si yo defino estos nuevos dos vectores que están aquí, entonces ahora puedo cambiar mi base vectorial. Tomen en cuenta que estos dos vectores también son vectores ortonormales. También son vectores ortonormales. Entonces, si ustedes hacen el producto escalar de cada uno de estos vectores consigo mismo, les va a dar de norma unidad, y si ustedes hacen el producto escalar de x con y, les va a dar que eso vale 0. Son vectores ortonormales también, tal y como están definidos acá. Ustedes lo pueden verificar, ¿no? Si quieren, pónganse a hacer el producto escalar de x con y se dan cuenta que aquí me sale una cantidad que vale 0, ¿no? Entonces, definiendo estos nuevos dos vectores, pero no es lo que me interesa ahorita ponerme a mirar que son ortonormales, simplemente se los estoy mencionando. Entonces, el operador se puede escribir de la siguiente manera. Este operador estado se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, usando estos dos vectores, miren que el operador estado además se puede escribir así. Puede escribir como rho sub a igual a un medio del ket x multiplicado por el bra x, ¿cierto? Porque esto es un producto exterior. Más un medio del producto exterior ahora con el vector y. Entonces, si yo uso estos dos vectores, puedo mostrar que este operador escrito de esta forma es igual a este operador escrito de esta otra manera. Ambos son exactamente los mismos, ¿no? Para observarlo, lo único que tengo que hacer es reemplazar este producto que está aquí. Entonces, reemplazamos explícitamente para ver que nosotros podemos llegar entonces de esta representación en esta base a esta otra. De esa manera se dan cuenta que un operador estado que no es puro, no tiene una representación única en términos de operadores puros.
De hecho, tiene infinitas representaciones. Aquí yo simplemente elegí 2. La idea de este ejemplo es que ustedes se den cuenta que yo puedo representar un operador estado no puro en términos de operadores puros, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí, pero esa representación no es única, porque acá tengo una representación, mientras que acá tengo otra. Son 2 representaciones diferentes. Significa que usar la palabra mezcla pues no es lo más adecuado porque esa mezcla no es única. Entonces no debe pensarse que esa mezcla es única, no es única, ¿no? Y bueno, lo miramos aquí un poquito en detalle. Miremos cómo se obtiene esto, ¿no? Cómo se llega a la igualdad. Entonces, hacemos lo siguiente. Lo que tienen que hacer es reemplazar los vectores, ¿no? Entonces, ustedes escriben esto como un medio. Primero ponen el ket, ¿cierto? Ponen el ket. Entonces, ponen todo esto acá. X es igual a esto. Ponemos aquí todo el ket. Y luego ponen el bra. Ponen el bra para el primer término. Entonces el bra es exactamente lo mismo, pero simplemente cambian los ket por los bra. Entonces acá ponen U. Ajá. Ponen U acá. Lo ponen dentro. Y acá ponen B. Ponen B. Ponen así. Y hacen exactamente lo mismo con el Y. Con el Y. Entonces aquí para que no me quede que no se me salga la hoja, voy a ponerlo acá abajo, ¿no? Entonces, para el caso de la parte de Y, entonces escribimos de nuevo un medio. Y ahora ponen este producto, pero para el caso del Y, la única diferencia es el signo, ¿no? Entonces ponen esto así. Y ponen acá el menos. Ponen acá el menos. Ponen acá el menos. Y luego multiplican. Luego se ponen a multiplicar. Entonces, multiplicando, o bueno, haciendo el producto, multiplicando acá significa haciendo el producto exterior, ¿no? No es la multiplicación usual de 2 números reales ni nada por el estilo, ¿no? Es multiplicar usando el producto exterior, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué sería lo que obtienen si hacen eso? Entonces, vamos término por término. Para el primer término, tendríamos lo siguiente. Hacen este producto que está aquí. Lo voy a escribir acá. Y miramos que se obtiene término por término. Entonces, el primer término que ustedes obtendrían es A, ¿cierto? Vamos poniendo A, producto exterior entre el ket U y el bra U. Ese es el primer término que ustedes obtendrían. Aunque, bueno, los voy a ir poniendo en un paréntesis más bien. Tenemos esto aquí. Entonces, el primer término, ustedes cogen este y hacen el producto exterior con este y entonces obtienen esto, ¿no? A por el producto exterior entre U con U. Luego, el segundo término, pues ustedes van a tener este tipo de operador. Van a tener la raíz cuadrada de A por 1 menos A multiplicado por el producto exterior, pero ahora entre U con B. ¿Sí? O sea, se mezcla este estado acá. Entonces acá ponen U y acá ponen B, ¿cierto? Ese sería el resultado de hacer el producto de este término con este término. Y luego, bueno, hacen el producto de este con este. ¿Y qué obtienen? Obtienen más, de nuevo, algo similar a esto, solo que el orden del producto exterior es diferente. B con U. Y luego hacen la suma de 1 menos A de ahora, bueno, esto acá, B con B, ¿no? Y este es el primer término. A esto le tienen que sumar, el segundo término que va a tener una forma muy similar, lo que cambia son algunos signos, ¿no? Entonces cogen esto, ponen acá abajo y lo único que hacen es cambiar los signos. El primer término queda con el mismo signo,
el segundo término sí queda con signo menos, el tercer término queda con signo menos, y el cuarto término sí queda con el mismo signo. Entonces ustedes se dan cuenta que acá hay términos que son iguales, entonces este término se cancela con este, porque tienen signo contrario, este término se cancela con este, porque tienen signo contrario, y los únicos que sobreviven son estos que están acá. Este que está acá y este que está acá, ¿cierto? Son los únicos que sobreviven y vienen acompañados con un medio atrás. Entonces simplemente suman, ¿no? Un medio de A por el producto exterior de U con U, más otro, un medio del mismo término, ¿no? Pues un medio más un medio, pues les da 1. Y acá lo mismo, ¿no? Un medio más un medio les da 1. El resultado final, entonces, ¿cuál será? Entonces, como resultado, lo que tenemos entonces es lo siguiente. Tenemos que rho sub A, pues es igual al resultado al que queríamos llegar, ¿no? Voy a copiar de aquí, este que está aquí. Entonces, lo único que hice fue hacer un cambio de base. Hice una combinación lineal de estos vectores base, de tal forma que obtuve dos nuevos vectores. Cambié la base y con solo cambiar la base me acabo de dar cuenta que el operador estado, para un estado no puro, no tiene una representación única en términos de una suma convexa de operadores puros. ¿Sí? Esa suma convexa de operadores puros o esa combinación lineal de operadores puros no es única. No es única. Y de hecho hay infinitas representaciones. No solo estas dos, yo acá simplemente hice un ejemplo, ¿cierto? Pero ustedes pueden encontrar infinitas representaciones, infinitas combinaciones lineales. Pueden hacer las combinaciones como lineales como quieran, ¿no? De hecho, pues esto es usual representarlo con una elipse. A este tipo de combinaciones para los estados no puros es usual representarlo con una elipse de este tipo. Les dibujo acá la elipse. Una elipse, así, donde uno dibuja las siguientes líneas para hacer las combinaciones. Así lo entienden un poquito. Así. Entonces, acá, a este punto dentro, que está dentro de la elipse, lo vamos a llamar el punto A. Este es el punto A, el que está dentro de la elipse. Aquí. Los puntos que están afuera, a este, por ejemplo, lo llaman X. A este por aquí lo llaman Y. A este que está acá al frente lo llaman U. ¿Sí? Y a este por aquí atrás lo llaman B. Con esta elipse uno puede mostrar todas las posibles combinaciones que puede tener un estado no puro que está etiquetado con esta letra A. ¿Sí lo ven aquí? Entonces miren que de aquí ustedes pueden observar que un estado no puro puede ser representado matemáticamente como una mezcla de estados puros, pero esa representación no es única. Porque, por ejemplo, A se puede representar en términos de X y Y. De X y Y. Pero también se puede representar en términos de U y B. Miren que los coeficientes de los operadores puros, por ejemplo con el X, son esta distancia relativa del punto A al punto X. ¿Sí? Por ejemplo, del punto A al punto X. Por ejemplo, aquí la distancia de A a U es precisamente A, mientras que esta distancia completa sería 1 menos A. 1 menos A. ¿Sí ven que es proporcional a la distancia? Entonces, si ustedes miran el coeficiente que acompaña al operador puro, para el caso de U, el coeficiente es A, que es la distancia relativa desde U hasta A. Mientras que de A a B lo que tienen es 1 menos A. 1 menos A. Las distancias aquí, en cambio, valen un medio. Ambas son iguales. Entonces, esta es una manera esquemática de representar todas las formas posibles en las que uno puede combinar un operador no puro, como este operador A, que está representado con este punto, en términos de operadores puros. Aquí solo están dibujadas dos. Pero en principio ustedes pueden elegir cualquier otra combinación. Por ejemplo, esta, ¿no? Así. Cada uno de estos puntos sobre esta elipse representaría un estado puro. Un estado puro. ¿Y cuántos puntos hay acá? Pues hay infinitos puntos. Es decir, de aquí, de esta representación gráfica, ustedes pueden ver que un estado no puro tiene infinitas
combinaciones convexas en términos de estados puros, todas equivalentes. Todas son equivalentes. Simplemente se va de una a otra haciendo alguna transformación del tipo que yo acabé de hacer, ¿no? Haciendo combinaciones lineales de los vectores base. Pero hay infinitas representaciones, infinitas representaciones. Por lo que no es buena idea llamarlo un operador mezcla, porque la mezcla no es única, no es única. Pero se hace en muchos libros, ¿no? Aunque no sea una buena denominación, ustedes lo van a ver en muchos libros, le van a llamar operador mezcla o mezclado a este tipo de operadores, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener siempre presente que esa mezcla no tiene una representación única, sino que tiene infinitas representaciones equivalentes. Y bueno, vamos entonces a ver algunos ejemplitos, pero ya así simplemente conceptuales, a ver si identifican si es un operador puro o no es un operador puro. Entonces, por ejemplo, aunque más adelante lo vamos a ver en detalle, ahorita simplemente se los menciono, pero más adelante vemos cómo se construyen en la práctica operadores puros y operadores no puros, en ejemplos concretos, pero ahorita pues les menciono algunos casos a ver si de pronto saben si es un operador puro, si se puede representar con un operador puro o con un operador no puro. Entonces piensen, por ejemplo, pongo aquí ejemplos, pero bueno, vamos a, así. Piensen, por ejemplo, en un nivel de energía, un nivel de energía no degenerado de un átomo hidrogenoide. ¿Esto es un estado puro o es un estado no puro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es un ejemplo de un estado puro o es un estado no puro? ¿Ese, profe, es un estado no puro? No. De hecho, este es un estado puro. Un nivel de energía no degenerado de un átomo de hidrógeno, es decir, cojan un nivel de energía cualquiera, es un estado puro. Es un estado puro. Un estado puro. Este es un ejemplo, es un ejemplo de un estado puro. Este es un estado puro, lo que significa que no se puede escribir como una suma convexa de otros estados. Es decir, no se puede escribir como una superposición de otros niveles de energía. De otros niveles de energía en el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno, un nivel de energía es un estado puro. Un nivel de energía no degenerado, ¿no? Veamos otro ejemplo, a ver si más o menos lo van intuyendo. Un sistema físico en equilibrio térmico. Un sistema físico en equilibrio térmico. Esto es un ejemplo ¿de qué? ¿De un estado puro o de un estado no puro? No puro. Es un ejemplo de un estado no puro. Porque los sistemas en equilibrio térmico están constituidos en general por muchos grados de libertad, ¿no? Si ustedes van a representar el estado de un sistema en equilibrio térmico, ustedes tienen un ensamble de estados, tienen una matriz densidad, de hecho, ¿no? Y esa matriz densidad no es un estado puro, es una combinación de estados puros. Entonces aquí, pues, piensan en un sistema de muchas partículas, ¿no? Lo necesitan representar ese sistema con una combinación de muchos estados puros, ¿no? Entonces, bueno, son simplemente ejemplos que les estoy mencionando cualitativamente. Más adelante vemos en detalle estas cosas, ¿no? Pero es como para que se vayan haciendo una idea. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, luz monocromática, polarizada, por ejemplo, linealmente, aunque puede ser elípticamente, ¿no? Linealmente. Luz monocromática polarizada linealmente por un láser, ¿no? Algún láser que hace esto, ¿no? ¿Es un ejemplo de qué? Puro. De un estado puro, ¿no? De un estado puro. La luz monocromática polarizada linealmente es un ejemplo de un estado puro. ¿Y qué pasaría entonces con la luz no polarizada? Luz No puro. monocromática no polarizada, exacto. Es un ejemplo de un estado no puro, no puro. Es un ejemplo de un estado no puro.
Pero bueno, el estado estaría representado en este caso con el campo electromagnético, ¿no? Esto es ejemplos de la cuantización del campo electromagnético. ¿Y qué pasa con la radiación del cuerpo negro, por ejemplo? La radiación del cuerpo negro. ¿Es un ejemplo de qué? ¿Puro? Me queda la duda. Ese sí tengo duda. No, este es un ejemplo de ¿No un estado puro? no puro. No puro, sí. Es un ¿No ejemplo de un puro? estado no puro. Entonces, simplemente para que vayan haciéndose una idea de qué representan estos estados físicos, ¿no? Recuerden que los estados físicos, como este operador estado, me está representando la distribución de probabilidad de que algo ocurra, ¿cierto? En un cierto sistema físico. Estos estados pueden ser puros o no puros, pueden ser una mezcla de estados o puede simplemente ser un estado puro, ¿no? Entonces aquí uno tiene que empezar ya a hacerse una idea de cuáles son representados con estados puros y cuáles no. Entonces un nivel de energía aislado o cualquier sistema aislado es un estado puro, ¿no? Es un nivel de energía aislado. Un nivel de energía aislado. Pero una combinación de esos niveles de energía no sería un estado puro, ¿no? Si uno hace una combinación en algún punto de los niveles de energía del átomo de hidrógeno, entonces ya no tiene un estado puro, sino que tiene una mezcla de esos estados puros, entonces no sería un estado puro. Si ustedes cogen un sistema con muchos grados de libertad, evidentemente no lo pueden representar con un operador estado que sea puro, ¿no? No van a poder representar un sistema de n partículas con este operador. Lo que necesitan en realidad es una matriz densidad, ¿cierto? Como ocurre con un sistema físico en equilibrio térmico, ¿no? ¿Qué pasa en el cero absoluto? Cuando el sistema físico en equilibrio térmico llega al cero absoluto. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se sigue representando con un estado no puro o qué pasaría? Si está en el cero absoluto. Dicho de otra forma, el cero absoluto se puede escribir en términos de una mezcla de estados. No, sería un solo estado, ¿no? Es un solo estado, ¿no? El cero absoluto es un estado. Y no se puede escribir como una mezcla de estados. Es el cero absoluto. Entonces, si ustedes tuvieran este sistema físico que está en equilibrio térmico a una temperatura igual al cero absoluto, entonces ahí sí es un estado puro. Es el cero absoluto, ¿no? Un estado único. Y bueno, en general, si ustedes tienen pues luz monocromática polarizada linealmente, pues es un estado puro. Pero si la luz no es monocromática, ¿qué pasa? ¿Qué significa que la luz sea monocromática? ¿Tiene una sola frecuencia o Una sola frecuencia, una sola longitud de onda. Pero si no es monocromática, pues ya entonces es una Estado no puro. combinación de... Sí, no sería un estado... Porque sería una combinación de muchas frecuencias, ¿no? Si no fuera monocromática. O si no está polarizada, pero es monocromática, pero no está polarizada, pues tampoco es un estado no, es un estado no puro, ¿no? Porque no está polarizada, no está polarizada. Entonces, bueno, estos son simplemente ejemplitos como para que se vayan haciendo una idea, pero más adelante cogemos ejemplos concretos y nos ponemos, digamos, a hacer preparación de estados y a encontrarlos explícitamente para algún ejemplo, ¿no? Para algún ejemplo concreto. Más adelante vamos para allá, porque la idea es eso, ¿no? Coger un ejemplo concreto y hacer esta construcción, Y bueno, ahorita lo que quiero es mostrarles cómo se calculan las distribuciones de probabilidad a partir del operador estado, ¿no? Porque, digamos, todo lo que les he estado diciendo es un poco abstracto, ¿cierto? Aquí, digamos, lo único que ustedes alcanzan a relacionar con lo que hacemos en mecánica cuántica es el hecho de que aquí aparece el ket, y ustedes saben que este ket, pues, representa una cierta distribución de probabilidad, y entonces está relacionado con la frecuencia de ocurrencia de los posibles resultados de algún observable físico. Entonces es como que lo que tienen de la intuición, pero este operador estado está intrínsecamente relacionado con las distribuciones de probabilidad, no solo a través de este ket, sino que en general yo puedo calcular la distribución de probabilidad entera a partir de este operador estado, si conozco el operador estado. ¿Sí? Es decir, puedo calcular la distribución de probabilidad entera. Y bueno, estas propiedades que les he estado dando hasta ahora, yo sé que son un poco abstractas, pero todo esto va a ser útil, ¿no? Todo esto va a ser útil más adelante.
Entonces miremos las distribuciones de probabilidad, pero lo ponemos aquí como un punto aparte. Sí, pongámoslo como 2. 2, distribuciones de probabilidad. Para que vayan entendiendo un poco más cómo es que a partir del operador estado uno obtiene una distribución de probabilidad, ¿no? Porque para nosotros es más intuitivo que nos den una distribución de probabilidad, que nos digan la función de probabilidad es una gaussiana, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, bueno, tomando en cuenta la gaussiana, entonces yo sé que la probabilidad de encontrar una partícula en tal punto vale tanto, ¿cierto? Es como lo intuitivo para nosotros. En cambio, si uno ve este operador estado, uno se queda como, bueno, esto está representando el estado físico, pero hasta que yo no le haga una representación matricial o hasta que no lo convierta de alguna forma en una función de onda que yo pueda graficar y ver en alguna parte, ¿cierto? O que pueda simular o que yo pueda obtener una curva, pues para mí todo esto pues se ve muy bien y, ¿cierto? Y cumple con todos los postulados de la mecánica cuántica y sí, las propiedades que necesitamos, pero esto es pura abstracción, ¿no? Es pura abstracción porque aquí no es que en realidad yo esté viendo ningún resultado físico. Entonces necesitamos, por ejemplo, encontrar precisamente una distribución de probabilidad a partir del operador estado, a partir del operador estado. Y aquí de nuevo, bueno, recordamos cómo es que se calculan los valores promedio de los observables porque lo vamos a necesitar. Entonces otra vez escribo la fórmula del valor promedio. El valor promedio de un observable físico, entonces recuerden que es precisamente la traza de el operador estado por el operador que representa el observable. Donde este observable, recuerden que es un operador hermítico, ¿no? Y también recuerden que aquí estoy usando una convención que es el hecho de que esta traza, la traza de Rho, está normalizada. O dicho de otra forma, el operador estado tiene traza unidad. Por eso aquí no aparece el denominador, ¿cierto? Entonces nosotros elegimos este operador estado de esa forma, que esté normalizado de tal forma que la traza vale 1. Y esta fórmula del promedio es lo único que necesitamos para poder deducir la distribución de probabilidad completa. Todo lo que necesitamos es esta fórmula promedio, tomando además en consideración el hecho de que cualquier función asociada a este observable es también un observable físico que satisface una ecuación de autoestados de la siguiente forma, ¿no? Entonces acá escribimos, además consideramos que cualquier función que ustedes tengan de este observable físico es también un observable, ¿cierto? Que satisface la ecuación de autoestados siguiente, ¿no? Entonces, si ustedes cogen este f de r y lo aplican a un ket, digamos a un ket que tiene autovalores r minúscula, entonces recuerden que esto es igual a f, bueno, la f mayúscula, f de r, así. Aunque bueno, es usual escribir las funciones con una f minúscula, ¿no? Dejémosla más bien así. Una f minúscula. F de r multiplicado por el ket, ¿cierto? Donde usaron el hecho de que esta r minúscula es un autovalor de esta r mayúscula que es el observable. Y si ustedes tienen una función de ese observable, entonces los autovalores va a ser exactamente la misma función, pero con los autovalores, ¿no? Por ejemplo, si tienen r mayúscula al cuadrado, el autovalor va a ser r minúscula al cuadrado. Si tienen r mayúscula al cubo, el autovalor va a ser r minúscula al cubo. Si tienen una función que pueden expandir en series de potencias, como una suma de potencias con ciertos coeficientes, entonces aquí aparece un polinomio en r, ¿no? En r mayúscula. Y aquí también aparece un polinomio en r minúscula. Es decir, uno puede construir estas funciones de esta manera, ¿no? Y esta no solo satisface esta ecuación de autoestados, sino que también satisface el teorema espectral. Entonces, el teorema espectral, ustedes entonces dicen, este FR debe poderse escribir como una sumatoria de los autovalores, pero ahora los vamos a llamar R sub n,
y acá ponen el producto exterior. El producto exterior con estos autoestados que forman una base vectorial, ¿no? Así. ¿Cierto? Entonces, si ustedes aplican este operador, así como está, sobre un ket que tiene este valor Rn, obtienen lo siguiente, ¿no? Entonces, los voy a dejar aquí. Ponen acá Rn, aquí les debería salir Rn y acá también, ¿no? Entonces, ¿de qué manera me doy cuenta que esta representación espectral está bien? Simplemente cogen este operador y lo aplican a un ket. Cuando se lo aplican acá al ket, al aplicar este operador completo a un ket, aquí sale el bra por el ket, que les da una delta que vale 1, ¿no? Y les queda únicamente esta relación que está aquí. ¿Sí? Recuerden que aquí sale una delta, si lo aplican a un ket y solamente sobrevive un término, el término que va a sobrevivir es precisamente esta cantidad que está aquí y entonces recobran precisamente la ecuación de autoestados y autovalores. Ambas ecuaciones son análogas. Estas dos ecuaciones son análogas, pero aquí yo lo escribí para el caso particular de un espectro discreto. Toman en cuenta, sin embargo, que el teorema espectral es más general, es válido para un espectro continuo, y bueno, yo les di una especie de fórmula para que calcularan el teorema espectral de sistemas con espectros continuos y también con espectros discretos, ¿no? Pero yo casi siempre lo estoy escribiendo así de forma discreta porque es la manera usual de escribir el teorema espectral, pero bueno. ¿Se acuerdan siempre que en el límite del continuo pues aparece una integral con un operador proyección, etcétera, ¿no? Si la necesitamos usar, pues la usamos explícitamente. Entonces, tomamos en consideración estas dos cosas, ¿no? Primero, solo necesitamos conocer este valor esperado. A partir de aquí, yo puedo calcular la distribución de probabilidad completa. Segundo, asumimos que cualquier función de este observable es también un observable, que en general es cierto, ¿no? Esto es cierto. Si R es un observable, cualquier función construida con ese observable es también un observable. Es también un observable. Entonces, por ejemplo, piensen en el operador momento angular. El momento angular es un observable y el momento angular al cuadrado también es un observable, ¿no? El momento angular al cuadrado es un observable físico, que no es más que una función del momento angular. Ahora, miramos entonces lo siguiente, para entender un poquito esto, a ver si se acuerdan de distribuciones de probabilidad. Entonces, consideremos lo siguiente, consideremos este producto, GDR multiplicado por DR, que representa la probabilidad de que el este observable R mayúscula tenga un valor entre R y R más DR. Entonces consideren que esta función que yo puse aquí, completa, GDR por DR, es precisamente la probabilidad de que el observable R tenga un valor entre R y R más DR. Entonces, por definición, y esto espero que lo entiendan, a ver. Entonces, por definición del valor promedio, se tiene que, entonces uno dice, el valor promedio de este observable, ¿cómo se calcula? Por definición. Ese valor promedio ustedes lo tienen que calcular como una integral que va desde menos infinito hasta infinito de f, bueno, f minúscula, r', g, r' y aquí ponemos de r', pero bueno, esto sería el valor promedio de la función f de r, que es lo que me interesa. El valor promedio de la función f de r sería esto. ¿Sí o no? ¿O hay algún problema con esta integral? Entonces, si G de R por DR es la probabilidad que el observable esté entre R y R más DR, entonces el valor promedio de esta función se debería calcular como esta suma de menos infinito a infinito de la función evaluada en cada punto multiplicado por la probabilidad, ¿no? ¿Sí o no?
Esto es de la definición de valor promedio. Sí, señor. O no. También se puede hacer en su forma discreta. Si se acuerdan cómo se calculaban valores promedios, no multiplicaba el valor por su probabilidad de que ocurra, más el valor por su probabilidad de que ocurra. Y la probabilidad la calculaban como ese valor dividido el valor completo, ¿no? O sea, esto no es otra cosa que teoría de la probabilidad, pero en su versión continua. Uno multiplica los valores por sus probabilidades y los suma y le da el valor promedio. ¿Sí? Entonces, si no recuerdan esto, pues piensen en el caso discreto, cómo calculan ustedes un promedio. Tienen un conjunto de medidas, ¿cómo se calcula el promedio? Bueno, vamos, si ustedes dan clases de laboratorio, pues lo saben muy bien, ¿no? Esto ya, digamos, es algo que saben muy bien. Entonces, este sería el caso del valor promedio, ¿no? Pero, además, se tiene que este valor promedio se puede calcular de acuerdo con el operador estado. Esto ya tiene que ver es con el formalismo de la mecánica cuántica que estamos nosotros construyendo, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo básicamente es construirles un formalismo que vamos a usar. Este operador, este promedio de este operador también se puede calcular de esta forma, ¿no? Esta es la manera en la que yo les dije que se calculaba. Multiplican ρ por f, por el operador f de r. Hacen esta traza. Esta es una manera equivalente de calcular la traza. Ahora, haciendo una lección adecuada de esta función que está aquí, es posible entonces, usando estas dos ecuaciones, encontrar la distribución de probabilidad G de R', acá. Usando una función adecuada, esto es muy similar a lo que hicimos con el teorema espectral, de alguna manera yo puedo calcular esta G comparando estas dos cantidades que están aquí. ¿Sí? Las dos cantidades son las mismas, yo debería poder calcular G de aquí para una función F, Entonces, miremos esto, pero para los dos casos que nosotros tenemos, ¿no? El caso continuo y el caso discreto. Hay que mirarlo por separado porque son dos casos diferentes. Una cosa es el teorema espectral en el caso discreto, otra cosa es en el caso continuo. Entonces, tenemos que revisar los dos casos por separado. Entonces, acá ponemos primero, caso discreto. ¿Qué pasa con el caso discreto? Cuando tenemos un espectro discreto, ¿no? Entonces, si R es un operador autoadjunto que tiene un espectro discreto, entonces él tiene una representación espectral que es de la siguiente forma, ¿no? Entonces, para el caso discreto, R, el observable R, tiene la representación espectral siguiente. Entonces, R pues, sería igual a la sumatoria n de los R n minúscula y acá ponen este producto exterior, ¿no? Así. Tiene esta representación espectral que fue de donde obtuvimos, de hecho, esta que está aquí, ¿no? Entonces, R tiene esta representación espectral. Consideremos ahora la siguiente función. Consideremos la función f de R igual a zeta de R menos R, donde este zeta de R menos R es la función paso. Es la función paso que aparecía en el teorema espectral. ¿Sí se acuerdan en el teorema espectral cómo construía yo el operador proyección para volver al caso discreto? Pues usaba esta función, ¿no? La función paso. Esta función paso, donde, bueno, tomamos en cuenta que esta función es igual a 1 cuando R cuando el observable es menor a su autovalor. Esto es igual a 1 cuando esta R mayúscula es menor que la R minúscula. Y es 0 en caso contrario. O sea, cuando R mayúscula mayor que R minúscula, ¿no? Entonces vamos a asumir que la función que nosotros tenemos aquí es precisamente esta función, la función paso que se representa con esta cita que está acá. La función paso o función salto, como quieran llamarlo, ¿no? Yo ya se las había mostrado antes. ¿Cómo sería entonces el valor promedio de esta función? De acuerdo a la teoría de la probabilidad, ¿no? O sea, la teoría de la probabilidad es precisamente la primera fórmula que está acá. Esto sería la teoría de la probabilidad, mientras que
Esto que tenemos aquí viene de la mecánica cuántica, ¿no? Que se me hizo. La segunda fórmula viene de la mecánica cuántica. Esta, en cambio, es una fórmula que viene de la teoría de la probabilidad. Entonces, vamos a mirar para esa función paso cómo quedaría el valor promedio usando los dos procedimientos que pues deberían ser totalmente equivalentes, ¿no? Entonces, usando el primer procedimiento de la teoría de la probabilidad, se tiene, ¿qué se tiene de la teoría de la probabilidad? El valor promedio de esta función, vamos a copiar de aquí, ¿cómo se escribiría? De la función zeta, vamos a ponerlo así. Debe haber una integral, ¿no? Voy a poner la integral. Pero, ¿cómo creen ustedes que debería venir esa integral? ¿Cuáles son los límites de la integral? Entonces ustedes ahora van a comparar, van a usar esta fórmula que está aquí para esta función zeta. ¿Cuáles deberían ser los límites de la integral acá? Para la función paso. ¿De 0 a 1? No. La función paso vale 1. Primero, antes de que... Voy a poner la medida, ¿no? La medida sí sigue siendo igual, ¿no? Tenemos que hacer una sumatoria acá. Esto es la probabilidad de que esté en cierto rango, ¿no? Entre R y R más de R, ¿no? Es decir, la probabilidad de que el observable físico esté entre R y R más de R. Es lo que estoy diciendo aquí. Pero yo tengo la función paso. La función paso vale 1 cuando R es menor, cuando el observable, aquí, cuando el observable es menor que el autovalor, y es 0 en caso contrario. Es decir, vale 1 cuando R mayúscula menor que R minúscula. Y 0 cuando R mayúscula mayor que R minúscula. Entonces aquí, los límites de integración, ¿cómo quedarían? Si la función es la función paso. Entonces acá les pongo la función paso para que lo vean, ¿no? Esta es la función que estamos viendo. Esta es la función que estamos viendo. Y bueno, voy a escribirles todo porque tal vez no lo están viendo. Y así debería uno escribir, digamos, el valor promedio desde la teoría de la probabilidad. Pero esto se puede escribir de manera más concreta, ¿no? Primero, revisando la definición de la función zeta. ¿Qué pasa con la función zeta? La función zeta vale 1 cuando R mayúscula es menor que R minúscula. Y vale 0 cuando R mayúscula es mayor que R minúscula. Entonces, ustedes podrían escribir esta integral de la siguiente manera. Cambian los límites. ¿Cuáles son los límites en realidad que deberíamos tomar? Si zeta vale 0 para R mayúscula mayor que R minúscula, entonces aquí, ¿de dónde a dónde debe ir los límites de integración? ¿Desde R hasta infinito? Casi, ¿no? Casi. Casi, pero es desde menos infinito hasta R. Desde menos infinito hasta R, porque cuando R es mayor que R minúscula, que son los autovalores en los que ustedes están integrando aquí debí poner el primo. Cuando R es mayor que R minúscula, vale 0. Es decir, para todos los valores mayores a R, es decir, desde R hasta infinito, ¿cuánto vale la función zeta? Desde R hasta infinito. 0. Vale 0. Mientras que de menos infinito a R, miren esta identidad que está aquí. De menos infinito a R, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces aquí, en vez de la función zeta, ¿qué debería poner? Un 1. ¿Sí o no? Sí. Un 1 porque vale 1. Desde menos infinito hasta R vale 1. Desde R hasta infinito vale 0. Entonces la parte de la integral que va desde R hasta infinito no contribuye. Aquí me queda un 1. Y entonces esto se reduciría a esta integral. ¿Sí? Entonces esto por un lado. Así quedaría el valor promedio de esta función paso en términos de la teoría de la probabilidad. Así lo tienen que calcular, ¿cierto? Así. Y esto pues sería igual, lo escribo aquí,
a la probabilidad, que usualmente se denota con una letra P, a ver si la encuentro. Bueno, debería ser con este carácter. Sí, la probabilidad de que este observable pues sea menor, ¿cierto? Que tome todos los valores menores a R. Eso significa esto. Esta es precisamente la probabilidad de que el valor del observable sea siempre menor que este R. ¿Sí? Es lo que estamos calculando aquí, con la función paso. La probabilidad de que el observable tome un valor menor que R. Es precisamente lo que me está diciendo esta cantidad que está acá. Y ahora miramos qué pasa desde la mecánica cuántica, ¿no? ¿Sí? Entonces miramos ahora, por otra parte, nosotros sabemos que este valor promedio en mecánica cuántica, esto ya es algo más concreto, en mecánica cuántica este valor promedio se puede calcular como la traza de la siguiente cantidad. Entonces ahora ustedes ponen aquí ρ, ¿cierto? Y ponen el valor al que le están calculando el promedio. Es decir, la variable dinámica a la que le quieren calcular el promedio, que es esta. Rho por cita de R menos R, ¿no? Esto es lo que quieren calcular. Y de nuevo evalúan esta traza, ¿no? Usan el teorema espectral. El teorema espectral me dice que yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Entonces tomo esto que está aquí. La función cita de R minúscula menos R mayúscula, ustedes la pueden escribir como una sumatoria en n de la misma cita evaluada ahora en R menos R, así, R menos R sub n multiplicado por este producto exterior. ¿Sí o no? ¿O no lo ven? ¿O si lo ven o no lo ven? Si es claro como que hice de aquí a acá o no. ¿Qué dicen ustedes? Más o menos. Más o menos. Entonces, ¿qué fue lo que usted no? Digamos, no, hay que evitar que, digamos, si hay cositas que no están entendiendo, es mejor detenerse hasta que lo entiendan. Porque, digamos, aquí lo que estoy usando es precisamente esta cosa. El teorema espectral para una función de R, una función cualquiera de R. ¿Cómo es el teorema espectral para una función de R? Recuerden que ustedes f de R lo aplican sobre el ket y obtienen la misma función, pero en términos del autovalor. Esto es equivalente a escribir este teorema espectral, ¿no? Si ustedes escriben este operador en esta forma diagonal y se lo aplican a un ket, obtienen la ecuación de autovalores. Esto ya lo habíamos discutido, ¿no? En todo caso, para una función de R mayúscula, su teorema espectral es de esta forma, ¿no? La sumatoria en n de la misma función, donde ahora ustedes cambian R mayúscula, que es el observable, lo cambian por su autovalor. ¿Sí lo ven? En la función. Lo cambian por su autovalor y dejan aquí el producto exterior de los elementos base. Entonces, ¿qué tienen que hacer cuando tengan una función cualquiera? Cambiar el observable por sus autovalores y hacer esta suma de productos exteriores, ¿no? Hacer esta suma. Entonces, exactamente eso fue lo que yo hice acá abajo. Cogí esta función, esta cita es una función cualquiera. Cita de R menos R mayúscula. La R mayúscula se cambia por sus autovalores y además se suma con los productos exteriores que están aquí. Entonces, esto es simplemente como haber tomado una función FR. ¿Sí o no? Es decir, como si ustedes hubieran cogido esta cita que está acá y la hubieran llamado f de R. Y la ponen aquí en el teorema espectral como f de Rn. ¿Cierto? Cambian R por Rn y usan el teorema espectral. ¿Sí o no? Para esta función particular. ¿Qué dicen ustedes o no? ¿O no queda claro? Pues sí, un poquito mejor. Un poquito mejor. Entonces, simplemente estoy cogiendo una función y escribiéndola con su teorema espectral. Y luego hay que tomar la traza. Entonces, si ustedes toman la traza aquí,
la hacen de exactamente la misma forma que yo les he estado que les he estado diciendo que se hace, ¿no? Simplemente es una sumatoria en M de los elementos diagonales. Entonces ustedes deberían, se las voy a hacer de todas formas, ¿no? Poner acá una sumatoria en M de los elementos diagonales de todo lo que está dentro de la traza, que es un operador. Entonces acá ustedes ponen ahora la base, se llama así, se llama R, ¿cierto? RM acá, aquí ponen en medio todo lo que está dentro de la traza y aquí ponen RM, ¿no? Esta sería la traza, ¿sí? La traza, pero es la traza de todo esto que está acá. Entonces ustedes cogen todo eso y lo ponen en medio de este elemento matricial. Siempre hacen lo mismo, lo ponen acá, así. Y entonces obtienen precisamente esto. ¿Sí? Pero, ustedes se dan cuenta aquí que esta cantidad que está acá es una delta de Kronecker, ¿no? Aunque, bueno, para ser más, no, sí es una delta de Kronecker. Porque aquí estamos en un espacio discreto, ¿no? Entonces, aquí primero las sumatorias salen. Las sumatorias salen, pueden salir del producto escalar, porque como estamos en un espacio discreto, pues estamos seguros que las series convergen y puedo sacar las sumatorias, ¿no? Entonces, ustedes cogen esta sumatoria y la sacan de aquí. Pero no solo sacan la sumatoria, sino que además pueden sacar la función zeta también. Pueden sacar la función zeta. Pueden sacar todo esto, porque miren que aquí esta función ya fue evaluada. Esto ya es una función de los autovalores. Entonces, como es una función de los autovalores, es un número. Es una función de un número, o sea, otro número. Y entonces ustedes pueden sacar todo esto de acá y ponerlo acá afuera. Por otra parte, ustedes usan además el hecho de que esta cantidad es un producto escalar. Es un producto escalar, que no puedo cancelar todo. Y por lo tanto hacen lo siguiente. No voy a poner la delta explícitamente, sino que, para no estar poniendo siempre la delta de Kronecker, porque es equivalente, esta cantidad que está aquí es una delta de NM. Y entonces solo sobrevive un término. ¿Cuál es el único término que sobrevive? Cuando N es igual a M, ¿cierto? Esto es lo mismo que les estaba diciendo, delta de NM. Cuando N es igual a M. Y por lo tanto aquí, lo único que me queda es la sumatoria en N de todo esto. Vamos a ponerlo acá. Pero no estoy pudiendo elegir. Bueno, se me enredó esto un poquito. Entonces me toca poner de nuevo el valor esperado. Así, ¿no? Entonces acá ponen Rn. Rn. Aquí ponen el operador estado. Y aquí vuelven y ponen Rn. Esta sería precisamente el valor esperado de esta función zeta. Pero ahora en la notación de la mecánica cuántica. Entonces llegamos a este resultado. Y tenemos que comparar ambas cosas. Primero, del teorema fundamental del cálculo integral, se tiene que, ustedes hacen lo siguiente. Ustedes acá tienen una integral, ¿no? Mírenlo bien. Esta integral que está aquí, ustedes la están escribiendo, esta integral, como la probabilidad de que el observable tome valores que son menores a R, ¿no? Menores a R minúsculo. Esta integral, ¿no? Es eso precisamente. Pero del teorema fundamental del cálculo integral, ustedes pueden despejar o sacar esta G de aquí, ¿no? De aquí, ustedes cómo calculan usando el teorema fundamental. El teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué pueden hacer acá? ¿Cómo se obtiene G? Así. GR sería igual a ¿qué? Esto no es nada raro, ¿no? GR simplemente es la derivada parcial con respecto a R de esta distribución de probabilidad. ¿Sí o no? Teorema fundamental del cálculo integral. Si ustedes tienen que esta integral vale esta probabilidad, entonces el integrando, ¿cómo se calcula?
Pues derivando, mediante ¿no? una derivada. Derivando con Sí, esto. Ujú, derivando. sí, Le señor. aplican acá una derivada y ya. Ajá, y Sale obtenemos simplemente. ese parámetro. Sí, sí. Entonces derivan con respecto a R la integral, solo que acá la escribí en términos de la probabilidad. Pero miren que ahora yo acabo de obtener precisamente el valor de esta probabilidad, porque por otro camino, este era un camino, ¿no? El de la teoría de las probabilidades, obtuve esta integral, ¿no? Pero por otro camino, yo calculé también este valor esperado. Ese valor esperado me dio precisamente todo esto que está aquí abajo. Y todo esto que está acá abajo, evidentemente es pues la probabilidad que yo tengo arriba, ¿no? Es decir, todo esto también es esta probabilidad. Porque ambos procedimientos son totalmente análogos, solo que uno está desde la teoría de la probabilidad y el otro es usando este formalismo de la mecánica cuántica que les estoy dando yo, ¿no? El hecho de que el valor promedio se calcula con esta traza. Entonces, esta cantidad que está aquí debe ser la probabilidad de que el observable tenga un valor menor a esta R minúscula, porque es el mismo valor promedio el que estoy calculando. Eso quiere decir que aquí, por lo tanto, ustedes pueden usar esta última fórmula que yo encontré para calcular GDR. GDR, ¿cuánto valdría en este caso particular? Pues sería entonces la derivada parcial con respecto a R de la probabilidad, pero la probabilidad nos dio esto que está acá. Entonces ustedes tienen que tomar la derivada parcial de esta cantidad con respecto a R. Así. Lo pongo entre paréntesis cuadrados. Pero aquí lo único que depende de R minúscula es la función zeta. Todo lo que está atrás no depende. Entonces podemos poner esa derivada dentro de la sumatoria. Entonces la pueden poner dentro, derivando la función zeta, que es la única cantidad que depende de R. ¿Sí? Las demás no dependen de esa R. Dependen de los autovalores, ¿no? Pero esta R es una función R general. ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esa derivada? ¿Eso no es 1? No. Mm, mm. Ujú. ¿Cuánto vale esa derivada? Ah, la derivada, yo estaba mirando a la izquierda. No, la de la derecha. Sí, ¿Cómo mira la a la derivada es... izquierda? No, Está yo estaba acá. mirando era el valor esperado de la de izquierda. La derivada, ¿eso no lo vimos Es, ahorita? No. O es por Ya regla de lo la vimos. cadena. Sí, eso lo vimos ahorita. sí, por eso está más arriba. Esa no es, esa no es la no mentiras. Lo vimos en otra clase explícitamente. Cuando les estaba hablando del teorema espectral, nosotros vimos esta función paso y además vimos su derivada. Sí, esa no es la... No, porque la integral creo que es la delta de Dirac. No, sí es eso, es la Ah, sí, delta de sí, Dirac. ¿Sí? sí es la delta de Dirac. La delta de Dirac. Es que yo Solo me que acuerdo que se hizo, pero es que no me acuerdo exactamente el resultado. era esto. Nosotros Mm, derivamos esta función paso y obtuvimos la delta de Dirac. yo pensaba que... Ah, pues yo estaba pensando que esa era la integral, que la integral era el delta. No, la derivada de esta función vale la delta de Dirac. Sí, esto fue Ah, lo ok. que hicimos cuando vimos el teorema espectral. Y entonces esta sería la distribución de probabilidad. Miren que la distribución de probabilidad se puede determinar completamente usando únicamente la definición del valor esperado que yo les di. Acá de esta manera calculan la distribución de probabilidad. Necesitan conocer los elementos diagonales del operador densidad y lo multiplican por la delta. Miren que esta delta de Dirac es 0 cuando R es distinto de Rn, ¿cierto? Y es infinito, o bueno, diverge cuando R igual a Rn, ¿no? ¿Eso qué me quiere decir? Que esta distribución de probabilidad vale 0 cuando R es distinto a los autovalores. Que pues tiene todo el sentido, ¿no? Si es distinto de los autovalores, la probabilidad, ¿cuánto debería valer? 0. La probabilidad de que una variable dinámica tome un valor, o un observable físico, tome un valor distinto de sus autovalores, ¿cuánto es? Sí, esa es la 0. pregunta, ¿no? 0. La probabilidad de que cualquier observable físico
tenga un valor distinto a sus autovalores es 0, porque los autovalores son los posibles resultados de la medida de ese observable. Eso es lo que me está diciendo precisamente esta distribución de probabilidad. Miren la delta Dirac acá. La probabilidad de que porque la probabilidad está acá, ¿no? Esta es la distribución de probabilidad. La probabilidad de que el observable tome un valor distinto de sus autovalores es 0. Es 0, porque la delta de Dirac vale 0 cuando R es distinto de Rn, y este Rn son todos los posibles autovalores. Todas las posibles medidas de ese observable. Entonces, lo que nos está diciendo precisamente esta distribución de probabilidad que encontramos acá, para el caso discreto, es exactamente eso. Es exactamente eso. La probabilidad de que un observable tenga un valor distinto a sus autovalores es 0, porque los autovalores son todos los posibles resultados de la medida de ese observable. Entonces, tiene que ser 0 y acá está este 0. Podemos calcular aquí de esta fórmula. De esta fórmula se puede calcular la probabilidad de que el observable tenga el valor R igual a Rn, ¿cierto? O escrito de otra manera, lo escribimos así, más familiar, la probabilidad de que R sea igual a R. ¿Sí? Miren que yo hasta este punto calculé la probabilidad de que el observable tuviera un valor menor a este R que está acá. Y me apareció esta delta de Dirac. Para el caso en el que yo quiero medir la probabilidad en el que el observable toma exactamente el mismo valor R, entonces lo que tengo que hacer es cambiar esta delta de Dirac por una delta de Kronecker. Y la escribimos así. Simplemente la escribimos así. G de R es igual a lo siguiente. Bueno, ponemos acá. En vez de escribir la delta de Dirac, ustedes ponen aquí la delta de Kronecker R con Rn. Y para darse cuenta de esto, tienen que usar el operador proyección. El operador proyección me va a dar este resultado y se los escribo acá, pero lo tratan de hacer ustedes a ver si llegan al resultado. Para llegar a este resultado, se debe calcular lo siguiente. Entonces, ustedes deben decir que la probabilidad de que esta R sea igual a R, ¿cierto? Es decir, que el observable tome este valor R, es igual precisamente, en el formalismo de la mecánica cuántica, es igual a la traza del operador densidad, ¿cierto? Multiplicado por el operador proyección PDR, donde este operador proyección está definido como la sumatoria en n de, vamos a coger aquí este producto exterior, que se me hizo acá. De todos, este operador proyección yo ya se los había dado, ¿no? Pero lo vuelvo a escribir acá. Multiplicado por la delta, aquí, delta RN. Noten que este operador proyección, ¿qué es lo que hace? Cuando ustedes aplican este operador proyección sobre un vector cualquiera, lo que hace este operador proyección es que él proyecta cualquier vector sobre un subespacio de tal forma que ese subespacio es el subespacio de uno de los vectores que forman parte de la base, ¿no? Entonces ustedes cogen y aplican esto sobre un vector cualquiera y él lo que hace directamente es proyectar ese vector sobre su componente Rn o sobre el subespacio que forma esta componente, la componente Rn. Entonces eso hace siempre los operadores proyección. Eso quiere decir que yo estoy cogiendo el operador y obligándolo a que coja un estado y lo ponga precisamente en el autovalor Rn. De esa manera, entonces, uno puede precisamente calcular la probabilidad de que el observable tome el valor R, porque aquí estoy poniéndole además otra restricción, y es que como el operador proyecta sobre este que o sobre este estado de Rn, además le estoy exigiendo que ese Rn sea igual al R.
Por eso está esta delta de Kronecker acá. No solo hago que el operador proyección proyecte sobre este ket, sobre este estado Rn, sino que además hago que ese Rn sea igual al R. Y por lo tanto estoy calculando la probabilidad de que el observable tenga este autovalor R, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo opera este operador proyección? Simplemente aplíquenselo. Lo miramos en detalle, ¿no? El operador proyección hace lo siguiente. Entonces, miren que ustedes cogen este operador y se lo aplican a un vector. Se lo aplican a un vector cualquiera. Digamos un ket, que sea cualquiera. No importa cuál es, ¿no? Ese ket lo llaman psi, ¿cierto? Esta delta la pueden sacar de acá y la ponen afuera. Miren que cuando yo aplico este psi que está acá, esta cantidad que está acá es un número. Es un número. Y por lo tanto, el resultado de hacer esto es lo siguiente. Es igual a la sumatoria en n de este ket multiplicado por un número. No digo que cuánto vale el número, simplemente esto es un número, ¿no? Es un número porque es el producto escalar de dos vectores. Pero además hay una delta, la delta de R con Rn. Esta delta me selecciona únicamente los autovalores Rn que valen igual a R, que podrían ser degenerados, pero a nosotros sabemos muy bien que cualquier base linealmente independiente que sea degenerada se puede ortogonalizar y entonces hacer que todos los autoestados sean diferentes, ¿no? Todos tengan autovalores diferentes. En todo caso, aquí hago que entonces Rn valga R cuando resuelvo esta delta de Kronecker y por lo tanto en esta suma, que aquí era n, en esta suma solo contribuye un término. Un término que es exactamente el ket con R, ¿no? Lo pongo así. Quitamos este n acá. Y bueno, acá sale un coeficiente, un cierto coeficiente, ¿no? Un cierto coeficiente. De todas formas, los estados están siempre definidos, estos estados físicos definidos, salvo una constante que se puede absorber en el vector. Entonces, digamos que acá yo no necesito poner el coeficiente, sino que lo puedo absorber en el que, ¿cierto? Lo puedo renormalizar. Si quiero o si no, pues lo dejan y le ponen a esto un CR, como quieran, ¿no? Este coeficiente no es importante. Lo que es importante de ver es que el operador proyección que yo acabo de definir coge un vector cualquiera y lo proyecta precisamente sobre un ket que tiene como autovalor R, ¿no? Este R que está aquí, R minúscula. Y por lo tanto, si yo uso ese operador proyección, calculo la probabilidad de que el observable tenga exactamente este mismo valor. ¿Sí? Exactamente este mismo valor. Y bueno, la idea es que ustedes traten de hacer este cálculo, ¿no? Meten el operador proyección aquí en esta parte, hacen el mismo procedimiento que yo hice, ¿no? Usan esta definición que está acá, ¿no? Para el operador proyección, pues uno se da cuenta que es precisamente la probabilidad de que R sea igual a R, ¿no? Que es lo que yo les estoy diciendo ya aquí. La probabilidad de que R sea igual a R es esta cantidad que está acá. Reemplazan el operador proyección aquí y llegan a esta conclusión que está acá arriba. Llegan a esta distribución de probabilidad. Ahora tendrían la probabilidad de que el observable tome un valor igual a R, a esta R minúscula que está acá. ¿Sí o no? Sería otra manera de calcular la probabilidad. Y para terminar, porque ya se nos está acabando la clase, vamos a mirar qué ocurre si ustedes consideran que el operador estado es un estado puro, en este caso particular. Si el operador estado es un estado puro, entonces, ¿qué pasaría precisamente con esta probabilidad que les estoy diciendo que traten de calcular? ¿Qué pasaría con esto? Si el operador estado es un estado puro. Si el operador estado es un estado puro, entonces, ¿qué resultado obtendrían? Ustedes entonces ponen este ρ como un producto exterior. Como un producto exterior. Ponen acá el ket y luego ponen el bra. Así. Ponen acá
Sí, y ponen acá también sí. Si Rho es un operador, si Rho es un estado puro, entonces tiene esta representación, ¿no? Es un producto exterior único, así como está aquí. Pero PDR está definido de esta manera que está aquí. Entonces ustedes escriben la distribución de probabilidad, pero la hago en otra línea, de la siguiente forma. Esta probabilidad entonces sería igual a ¿qué? Sería igual a que ustedes tomen la traza de esto con este estado puro. Bueno, no debería hacerlo en realidad, no. Una de las cosas que ya les mencioné es que si el estado es puro, cuando uno toma la traza, ¿qué ocurre? Esta es una de las propiedades, ¿no? Que esa traza se puede calcular así. Para los estados puros, esta traza se calcula así, ¿cierto? O el valor promedio, que es una de las propiedades que yo les di de los estados puros. Por acá arriba, ¿no? Una de las propiedades de los estados puros. El valor promedio de un observable se calcula así únicamente para los estados puros, de esta manera, haciendo este valor esperado en el estado físico, sí, en este caso. Entonces, ustedes hacen lo mismo para el operador proyección, calculan la traza que les da la probabilidad de que el observable tenga este valor, R minúscula, y obtienen esto que está aquí. Pero ustedes saben que este operador proyección tiene pues esta forma que está acá. Esta forma que está aquí. Y si calculan, si usan esta forma que está aquí, entonces, y esto también se los voy a dejar para que traten de mostrarlo, entonces des en cuenta que al reemplazar el operador proyección dentro, ustedes obtienen esta cantidad. Aquí esto sería Rn, y aquí tendrían este estado psi, todo esto elevado al cuadrado. Si usan un estado puro. Si usan un estado puro. Y bueno, esto es algo que es más familiar para ustedes, ¿no? Porque, bueno, aquí deberían poner el R, ¿no? RL. Porque esto es precisamente lo que nosotros calculamos en mecánica cuántica, ¿no? La probabilidad de que el estado se encuentre en un valor igual a R, ¿no? En una posición igual a R. Esta es precisamente la probabilidad de que el estado se encuentre en la posición R minúscula. O dicho de otra forma, la probabilidad de que este observable tome precisamente ese valor R minúscula. Solo que esto es más familiar para nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan cómo calcular las probabilidades? Esta cantidad que está aquí es más familiar para nosotros. Pero, digamos, usando el formalismo que yo les estoy mencionando, reconstruí de nuevo esta probabilidad, que es lo que nosotros usamos en mecánica cuántica. De esta manera uno expresa la probabilidad de que un cierto observable físico se encuentre precisamente en su autovalor, ¿no? Esta es la manera de hacer el cálculo en mecánica cuántica, pero también se puede hacer con el operador estado tomando esta traza. Tienen que coger el operador proyección y reemplazarlo acá. Reemplazarlo explícitamente. El operador proyección es este que está acá. Cogen el operador proyección, porque aquí, digamos, para que no se vayan a confundir, yo esto se lo apliqué acá a un ket, ¿no? Entonces, aquí les pongo el ket. Toman el operador proyección, lo reemplazan precisamente en esta traza y se dan cuenta entonces que la probabilidad de que el observable tome el valor R para un estado puro, cuando considero que el estado es puro, es precisamente esto. ¿Listo? Y dejamos hoy aquí, voy a pausar el video.